Hola, ¿cómo están? Saludos a José Barsanti y Valentino. Qué nombrecito. Algo que me preguntan mucho es ¿dónde se puede conseguir buenas fuentes de información? ¿Cuáles son los lugares donde uno puede leer noticias de defensa que no sean conspiranoicas, noticias que no deformen la realidad o que no malinterpreten la realidad? Bueno, hoy les traigo un buen dato. No se trata de videos de YouTube, no se trata de blogs, sino de audios, podcast. Y no es mío, es un grupo de gente de España que hace un podcast que se llama Por Tierra, Mar y Aire. Esta gente tiene un foro de hace mucho tiempo ya, de la época buena de los foros del año 2004-2005, y desde hace un año está haciendo su propio podcast. Dan información muy buena, muy actualizada, principalmente de Europa, el Medio Oriente y Asia. De Sudamérica no tanto, pero hay que tener en cuenta que nosotros comparativamente, a nivel mundial, en tema de defensa, como gastamos poco, se generan pocas noticias. Ellos dividen el podcast en, digamos, contando por ejemplo la historia de algún desarrollo tecnológico o la actualidad de algún sistema de armas, desarrollo de sistema de armas, y después dan noticias de tierra, de mar y de aire. Está muy bueno. La única crítica que yo le haría es que el tema Eurofighter, por ejemplo, alguna gente que participa allí piensa que el Eurofighter es una especie de ovni intergaláctico Mach 10 furtivo, completamente insuperable, y no es así. Ningún avión es invencible. El Eurofighter seguramente es mejor que cualquier cosa que tengamos acá en Sudamérica. Es uno de los cazas en servicio más avanzados, pero tampoco hay que exagerar. Otra cosa que yo creo que es un poco más molesta que el tema del Eurofighter es que ellos hablan de política de todo el mundo con bastante libertad, pero que al tiempo, cuando les toca hablar de política de España o tener que nombrar a algún ministro de defensa o presidente de gobierno, es notable las vueltas, los rodeos, bastante miedo diría yo, a la hora de nombrar a ese ministro, ese político. En algún podcast he escuchado una y otra vez con cierto pánico en la voz por quien dirige este proyecto de podcast, que ellos no hablan de política. Acá yo tengo que retarlos un poco, ¿no? Porque quien me diga que no va a hablar de política en un ámbito que los políticos son quienes deciden qué presupuesto se da para defensa y qué sistema se compra, es como quien me diga que va a hacer un jamón y no va a usar sal. No sé, completamente contradictorio. Pero bueno, más allá de eso, más allá de esos temitas que creo que son menores, el ensalzamiento exagerado del Eurofighter y el temor evidente de hablar de temas de política española, Por Tierra, Mar y Aire es muy bueno, tiene muy buena información. Ustedes se van a enterar de los últimos barcos adquiridos, los últimos submarinos, portaaviones, tanques, etcétera. Fusiles también, mucho énfasis en el armamento personal, en el armamento individual del soldado. Y hay uno, el último que han hecho hace unos días, en el cual invitan a gente de Colombia que está muy bien informada y que nos dice un poco la reseña y la actualidad de las Fuerzas Armadas de ese país. Nos cuenta el ambiente político, el ambiente presupuestario y los desarrollos propios en materia de defensa. Desarrollo de barcos, blindados y el tema de armamento individual. Está muy bueno este último porque obviamente para la zona sudamericana, que es lo que estamos nosotros, es lo más relevante. Una cosa que me enteré hace poco, y debo reconocer que yo me había comido esa desinformación, nunca había hecho un video diciéndolo, por eso zafé hasta ahora, pero yo sí pensaba que había bases norteamericanas en Colombia.
Yo sabía que no había bases norteamericanas en Argentina, porque obviamente el tema argentino es el tema que yo más domino. Los temas de Argentina, Chile y Brasil son los que más conozco. Pero sí pensé que había bases del ejército de Estados Unidos en Colombia. Y la gente de Colombia, acá en la sección de comentarios, me ha explicado muy amablemente que no las hay. Así que tengan cuidado ustedes de no meter la pata. Yo estuve a punto de meter la pata. Por suerte zafé, porque jamás hice un video diciendo que en Colombia había bases militares de los Estados Unidos. Pero por un tiempo lo creí. Bueno, otra cosa, me habían pedido que recomiende libros. Eso lo voy a hacer, pero lo voy a hacer a ese video aparte, para explayarme un poquito más detalladamente qué libros creo que son importantes que ustedes lean para saber de todo el tema tecnología militar y sobre todo, que creo que es lo más importante, política latinoamericana y defensa. Eso es muy muy importante. Si tienen interés, que lo pueden aprender. Bien, yo me despido hasta la próxima. Si pueden, denle un repaso a ese podcast que está muy bueno. Hasta luego.